momento y con algunos antecedentes que empezaron a salir a la luz, apenas entró en vigencia la ley, donde empezaron a hablar de que en realidad no son indemnizaciones, sino que son multas del derecho penal. Y que ahí entonces, la ley más benigna le podría... Eso, en definitiva, hoy en día creo que nadie puede decir que tiene algún tipo de asidero ese tipo de concepto. Sin duda. O sea, hoy estamos en una posición en la cual no hay duda de que la ley bases es irretroactiva respecto de las leyes de las relaciones laborales extinguidas previo a su entrada en vigencia. Eso no hay ningún tipo de duda. Estamos de nuevo en una nueva entrega de Juris al Paso con un nuevo invitado. En el día de hoy le damos la bienvenida a Gabriel Gustavo Palatnik, que es colega, egresado por la UNR, es especialista en Derecho del Trabajo y es docente, además de abogado litigante, entre otras cosas. Obviamente ya podemos ir anticipando un poco qué es lo que vamos a tratar, sobre todo cuando vienen nuestros amigos y amigas laboralistas. Vamos a hacer algún breve recorrido sobre lo que nos dejó la ley bases y también hablar de un tema que para la colegiatura abogadil, el abogado de la calle y la abogada de la calle está reclamando mucho, que es el tema de la cuantificación del daño, ahora que ya están derogadas todas las agravantes que lo respaldaban. Así que bueno, primero darte la bienvenida, agradecerte tu tiempo, que estés hoy acá compartiendo con nosotros. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes, a Juris, por el espacio y bueno, esperemos que poder abordar los temas de la mejor manera posible. Sin dudas que sí, bueno, él es un amigo de la casa. Si querés, podemos arrancar un poco como para ir entrando en tema con las principales reformas. ¿Qué nos dejó? ¿Qué foto podemos ver hoy de las principales reformas en materia de derecho del trabajo que iniciaron con el decreto 70? Al DNUS lo tenemos como un poco olvidado, pero está vigente. Sí. Está como, es muy loco, pero ahí está. Ahí está. Y que viene, bueno, después cuando entra por el Congreso, la ley bases que no podemos negar, en una batería de reformas que no solamente toca el fuero laboral, pero hoy estamos hablando de derecho laboral. Sí, exactamente. Puntualmente en lo que refiere al derecho del trabajo, nosotros a partir del nuevo gobierno a nivel nacional y de las nuevas ideologías, empezó a haber una posibilidad de supuestamente modernizar el derecho del trabajo y en esa intención de modernización lo que empezamos a ver los que nos dedicamos al derecho laboral es que en realidad lo que se encubría era una verdadera flexibilización del derecho laboral y eso significó en definitiva un detrimento de los derechos de la protección de los trabajadores como sujeto de preferente tutela, como corresponde al derecho laboral. Entonces en ese contexto es donde empezamos a analizar esta reforma o estos intentos de reforma desde las ópticas constitucionales para ver si realmente son adecuadas o no al sistema que tenemos nosotros. En esto que marcás, lo que nos pasó a muchos y a muchas, yo creo que a la mayoría, fue de tener que empezar a ponernos creativos y creativas con los planteos, porque si bien hay cosas que son evidentes, ¿no? Que obviamente hay que fundamentarlas, pero que son más evidentes con esto de, cómo viene, está plasmada muy expresamente la flexibilización. Yo estoy de acuerdo, acá de modernización no hubo nada. Lo que se podría haber hecho de modernización no se hizo. Y en eso, como abogados y abogadas que nos viene un trabajador o una trabajadora despedido o despedida en donde estaba deficientemente registrado o directamente no estaba registrado, y ahora tenemos que ir a buscar una reparación por otro lado, porque entre las grandes reformas hubo grandes derogaciones, ¿no? Y sobre todo en esta materia, que ha puesto a como vos decías, a los trabajadores y trabajadoras que son sujetos de preferente tutela constitucional en una posición un poco más complicada, si se quiere, a estos efectos. ¿Cómo ves vos hoy el planteo de las reparaciones? Hablo de reparación porque ahora ya estamos hablando del daño, tenemos que ir por ahí, además de las inconstitucionalidades que tenemos que plantear. ¿Cómo lo ves vos y cuál es la salida que estamos encontrando desde el abogado o abogada que litiga? Mira, en primer lugar lo
lo que podemos ver es que, vos al principio hacías referencia al decreto 70 del 2023, es que si bien es cierto que está ahí, está en una nebulosa, que no entendemos muy bien si está vigente o no, yo afirmo de que el mismo es totalmente inaplicable, ya fue declarado inconstitucional en cuanto a su fundación, lo cual también las cámaras han declarado su inaplicabilidad en general, lo que hace que esa discusión esté zanjada en cuanto a la posibilidad de aplicarlo o no. Si bien nosotros en las demandas al día de la fecha todavía seguimos planteando la inconstitucionalidad, lo reconozco que nosotros también. Claro, por las dudas lo hacemos, sí. Lo cierto es que hoy creo que sería inaplicable bajo todo punto de vista y de hecho ha quedado superado por la propia ley bases. Entonces, en definitiva, lo que hace a ese supuesto DNU, ese famoso DNU, creo que ya no tenemos nada que discutir. Sí surge una discusión en cuanto a cómo aplicamos y hasta dónde aplicamos esta nueva ley bases, que la ley bases, entre otras cosas y entre muchas de las cosas de las que hace, deroga los agravantes en cuanto a las indemnizaciones cuando hay algún tipo de defectuosa registración. En definitiva, lo que hace cuando deroga la 2403 y la 25323 es supuestamente sacarnos la posibilidad de reclamar estos agravantes. Entonces, en función de eso, lo que podemos analizar es lo siguiente. En primer lugar, tenemos que dividir los distintos supuestos que se nos pueden presentar en el estudio. Que eso es lo que siempre hablamos de la famosa aplicación temporal, porque que es lo que tiene que ver es cómo encuadra ese trabajador o trabajadora en función de cómo venía su vínculo, si nació antes de la vigencia de la ley, esa extinción del vínculo, si se produjo antes, se produjo después. Bueno, en función de eso nosotros tenemos un primer supuesto, podríamos pensarlo en la relación laboral que se inició y se extinguió previo a la entrada en vigencia de la ley base. En ese contexto, la ley base entra en vigencia el 9 de julio del 2024, entonces si tenemos una relación laboral que iniciada y extinguida previo a esa fecha, también ha quedado zanjada la discusión respecto de la irretroactividad o retroactividad de la ley base. O sea, no hay ningún tipo de duda al día de la fecha de que es totalmente irretroactivo, no hay forma de aplicar la ley bases a las relaciones laborales extinguidas con anterioridad. Eso significa que lo que en algún momento y con algunos antecedentes que empezaron a salir a la luz, apenas entró en vigencia la ley, donde empezaron a hablar de que en realidad no son indemnizaciones, sino que son multas del derecho penal. Y que ahí entonces, la ley más benigna le podría... Eso, en definitiva, hoy en día creo que nadie puede decir que tiene algún tipo de asidero ese tipo de concepto. Sin duda. O sea, hoy estamos en una posición en la cual no hay duda de que la ley bases es irretroactiva respecto de las leyes de las relaciones laborales extinguidas previo a su entrada en vigencia. Eso no hay ningún tipo de duda. Después tenemos las relaciones laborales que están en las más grises, digamos, las más complicadas, que son las que se iniciaron con anterioridad y se extinguieron con posterioridad a la entrada en vigencia. Ahí entran en juego una serie de principios de entrada en vigencia de las leyes y a partir de cuándo se aplican, el artículo 7 del Código Civil y cómo lo interpretamos. Y también, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en el fuero, por lo menos acá en Rosario, lo que venimos charlando con otros colegas, es que se está hablando yo lo esquematizo en dos teorías. Una teoría que habla de la inconstitucionalidad de la ley y que de la ley base es lo que hace que resurjan las leyes derogadas, la 2403 y la 25323, y otra teoría que dice que no, que como están derogadas y como la ley base se aplicaría a las consecuencias jurídicas de esas relaciones jurídicas previas, el despido, en definitiva, sería una consecuencia jurídica posterior y tendría que aplicarse la ley base. Ese cuestionamiento de constitucionalidad nos llevaría a hacer otro tipo de reclamos, que son los reclamos por la vía civil. Y esa misma discusión es la que se da con respecto a las nuevas relaciones laborales, que son las que se inician y con posterioridad a la entrada en vigencia. Sí, que esa, mueren, después esa puntualmente creo que no hay duda, para mí, a mi modo de entender, de que si bien todos cuestionamos constitucionalmente la ley base se le aplica sin duda. Ahí es donde en esos casos en donde el nacimiento y la extinción del vínculo opera después de la entrada en vigencia de la ley bases, es donde sin duda nosotros tenemos que meter un plus ahí de esfuerzo. Claro, bueno, ahí justamente es donde nosotros empezamos a ver qué hacemos con estos reclamos. O sea, obviamente los reclamos laborales
tienen reclamos típicos, las pretensiones típicas del despido del 245, de antigüedad, pero ¿qué hacemos con los agravantes cuando tenemos la relación laboral deficientemente registrada o que existieran otro tipo de reclamos que pudieran surgir de esa extinción del vínculo? O cómo calculamos un daño cuando estamos hablando de una persona joven, recién insertada en el mercado del trabajo, en donde piensan y te dicen, bueno, no, es que en realidad si no aportó estos años no va a tener tanto impacto porque se le van a tomar los últimos días y no sé cuántos mejores según el régimen previsional, pero ¿cómo hablamos cuando se extingue el vínculo de una persona que sus últimos días fue sin registrarse y tiene que jubilarse? Exactamente. Bueno, ahí lo que tenemos que evaluar primero es si decidimos ir por la inconstitucionalidad de la ley e intentar reflotar las leyes anteriores, no hay ningún problema, seguimos en el mismo camino que veníamos hasta ahora. Lo que hacemos es tratar de aplicar la 24313, la 25323. Sí, tarifado, digamos. Claro, y está exactamente, la palabra clave es esa, la tarifación del daño en función de esta defectuosa registración. Ahora, si nosotros o subsidiariamente o directamente como pretensión principal decidimos atacar esa defectuosa registración o ese daño por la vía civil, lo que vamos a tener que hacer es recurrir a los artículos del Código Civil, que a lo mejor los laboralistas generalmente los tenemos un poco olvidados, aunque hacemos mal en hacerlo, porque después cuando uno vuelve a leer la ley civil se da cuenta que están las respuestas. Sí. Era más fácil de lo que creíamos. Exactamente. Y bueno, nos encontramos con una serie de artículos que nos permiten fundar esos daños sin ningún tipo de problema. Tenemos todo lo que se refiere a la responsabilidad civil regulada en el Código Civil y Comercial, nos permite fundar estos mismos reclamos que teníamos antes respecto de la 24013 y la 25323. Así que arranca creo que en el deber de no dañar, la prevención del daño 17 días en adelante. Exactamente. A partir del 1710 en adelante tenemos todos los artículos que nos permiten fundar y sentar nuestra posición respecto de qué es lo que vamos a reclamar. Y a eso le tenemos que sumar principios constitucionales inevitables, que siempre tienen que estar, siempre los tenemos que tener a la mano, y sobre todo me parece hoy el más importante, más allá de, por supuesto, el sujeto como preferente tutela, el no discriminación, el de igualdad, pero sobre todo el principio de no regresividad o de progresividad. Ese principio hoy nos indica que lo que se reforma no puede ser peor de lo que teníamos antes. Que en el Código Civil y Comercial ya entran los primeros artículos cuando trae y baja los tratados. Exactamente. Cuando se produce la constitucionalización del derecho privado, ahí también tenemos otra puerta. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos hoy en día una legislación que, si bien estaba derogada por el principio constitucional, por el principio de no regresividad o de progresividad, como quieran llamarlo, lo que nos dice es, bueno, como mínimo tenemos que aplicarlo de antes. Entonces, ¿qué decimos? El daño, la antijuricidad, el nexo causal, todo se da como presupuesto, porque es obvio que deriva de esa relación laboral que en el caso puede haber estado defectuosamente registrado o directamente no registrado. Ahora, ¿cómo lo tasamos? Bueno, justamente con el principio de no regresividad decimos, bueno, la 25323 o la 24013, ante estos supuestos, presumía o tasaba el daño de esta manera. Por ejemplo, artículo 15 de la 24013 hablaba de duplicar la indemnización por antigüedad en el caso de falta de registración o defectuosa registración. Bueno, entonces el daño que vamos a reclamar del código a través de las normas del Código Civil no podrá ser inferior a ese daño que antes la ley nos tasaba. Ahora, después, si podemos probar otros daños, bueno, bienvenido sea y serán reparados, porque la reparación siempre tiene que ser integral. Pero esa reparación integral va a ser, primero, para mi modo de ver, de innecesaria prueba en el caso de que tengamos una relación laboral defectuosamente registrada o sin registrar, sobre todo sin registrar, que es donde el daño se ve con mayor intensidad. No les vamos a necesitar probar nada porque el daño va a estar presupuesto. Es el 1744 del Código Civil, donde dice, quien invoca un daño deberá probarlo, pero en el caso, salvo que esté o presupuesto o que sea notorio. ¿Y quién puede decir que una relación laboral no registrada no produzca un daño notorio? Entonces, en ese contexto, esa es la clave, esa es la base, la clave desde donde tenemos que partir y de donde tienen que estar nuestros esfuerzos. Sí, sin duda. De cualquier forma, uno si puede, por supuesto, agregar
que bueno, si el trabajador no estuvo registrado y estuvo fuera del sistema de la seguridad social, no accedió a una obra social, a lo mejor el trabajador no pudo acceder a un crédito porque no tenía el recibo de sueldo, o no pudo acceder a una vivienda porque no podía alquilar. Beneficios sindicales. Por supuesto, entonces todos esos serán daños que en definitiva podremos ir sumando. Pero para mi modo de ver vamos a tener una base sobre la cual empezar a trabajar, que es como mínimo lo que nos daba antes las leyes que estarían derogadas. Sí, que está bueno porque nosotros acostumbrados a la tarifa, que se basaba siempre en lo que estábamos discutiendo, por lo menos encontrar la forma de agarrarnos otra vez de ahí, porque si uno se queda, bueno, ¿cómo lo calculo? Bueno, claro, ¿Cómo lo estimo? Antes era mucho más fácil, no teníamos que hacer nada. Ahí está. Pero bueno, hoy en día tenemos esta tarea. Que incluso hasta se nos quemaban un poco los papeles cuando había que reclamar algún daño moral por alguna cuestión extra que se haya suscitado en el vínculo laboral y vos decías, ay, ¿ahora? ¿Cómo hago para...? De hecho, nosotros tenemos, uno ve en el fuero muchas veces una mala costumbre de decir, bueno, yo reclamo el daño moral. Y después muchos jueces te dicen, bueno, pará, pero si vos tenés una relación laboral registrada o defectuosamente registrada donde podías reclamar antes la 2403 y la 2323, ¿por qué me reclamás el daño moral? Y bueno, el daño moral en realidad había que, o sea, tenía que ir por otro lado. Sí. O lo mismo que el daño psicológico, lo mismo que otro tipo de daño que funcionan de la misma manera que funciona el derecho civil. Pero bueno, hoy por lo menos esta nueva situación nos obliga a repensar las cosas y a profundizar un poco los conocimientos respecto de lo que podemos llegar a reclamar. Bárbaro. Y aprovecho para preguntarte también, en materia de despido discriminatorio, ¿cómo ves parada la legislación ahora? Porque eso también fue otro de los grandes temas. Mira, nosotros en el estudio en los últimos tiempos veníamos trabajando mucho, sobre todo cuestiones de violencia laboral, muchas cuestiones de género. Y los veníamos trabajando muy bien a partir de la Ley General de Protección contra la Discriminación. O la ley antidiscriminatoria de la década de, no sé, sí, del 70. No sé si es tan vieja, la verdad que a mí me mataste. Bueno, no me sé, parece, no sé, 70 o 80, pero era algo, porque me acuerdo que tenía una palabra que era muy de esa época, que era un término que... Pues, la verdad que no lo sé, pero lo que sí regula la ley de protección contra los actos discriminatorios es que en realidad el acto discriminatorio es genérico. Exacto. Es cualquier acto discriminatorio. Entonces, lo primero que vimos a partir de la nueva ley es que con la aparición del 245 bis, lo que hacen es taxativamente enumerar cuáles serían esos casos de discriminación. Y esa taxatividad te impide incorporar otros que por ahí no están regulados, pero que también pueden ser considerados actos discriminatorios. Entonces, ese primer punto que detectamos puede ser ya un cuestionamiento constitucional, porque volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Este principio de progresividad o de no regresividad nos impediría legislar de peor manera. Que aparte es bien de los derechos humanos con esa característica de que no está tarifado, tasado en ítem, por esto se puede discriminar y por esto no, al contrario, es una interpretación es más, amplia. Podría hasta pensarse que hasta una doble discriminación, sí, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, esa situación sí creo que es cuestionable constitucionalmente y de hecho creo que hay que pedir la inconstitucionalidad del 245 bis, no solo por esto, sino por otras cuestiones que ahora te las comento, pero... Que también lo tarifa. Claro, exactamente, y ahora vamos a eso, pero que justamente permitiría reflotar la ley general, porque no es lo mismo que, como hablábamos antes, del caso de la 24013 o la 25323 que están derogadas y vos decís, ¿de qué manera pueden renacer esas normas derogadas? En cambio, en este caso, no deroga la ley anterior, sino que una norma especial vendría a regular una situación específica en una materia específica como es el derecho del trabajo. Entonces, esa situación particular creo que es cuestionable constitucionalmente. Esa, entre otras, porque en definitiva tenemos la posibilidad de cuestionarla constitucionalmente en el sentido de la taxatividad. Y otra cosa muy importante, la ley de protección contra actos discriminatorios justamente lo que hace es invertir la carga de la prueba. O sea, pone en cabeza del discriminador, por decirlo de alguna manera, o del supuesto discriminador, la carga de probar que ha hecho todo lo posible, que no ha cometido actos discriminatorios. En cambio ahora el nuevo artículo directamente, inconstitucionalmente regula la necesidad de que sea la propia víctima quien tenga que probar ese acto discriminatorio, lo cual no solamente nos vamos a encontrar con la dificultad propia de probar un acto de tal naturaleza,
sino también con una revictimización. Porque si uno tiene un trabajador o una trabajadora que fue discriminado de alguna manera y que encima lo obligamos a tener que probar ese acto discriminatorio, lo estaríamos revictimizando. No, y aparte rompe con esto que en el derecho laboral está reconocido, o sea, sabemos el nivel de desigualdad, de disparidad entre las partes. Justamente va en contra de cualquier sí. tipo de principio del derecho laboral. Entonces me parece que en ese contexto es donde ahí sí me parece que la inconstitucionalidad resulta mucho más evidente. Sí. Hay que plantearla. Te iba a decir eso, sí. Y de hecho nosotros al principio en el estudio lo que habíamos pensado, bueno, planteamos la discriminación y la reafirmamos con el 245 bis, que ahora es la bandera con la cual apareció el 245 bis, que es ahora regulamos expresamente la discriminación o la protección contra la discriminación. Y en definitiva, uno a poco de que empieza a estudiar el tema, se da cuenta de que ese artículo terminó siendo contraproducente, ¿no? Eso es una de las muestras de cómo la modernización no fue tal. Exactamente. En eso está recontra claramente fuimos mostrado. retrocediendo, sí, sin duda. Y con respecto al último que me preguntabas, que es lo de lo tasado, ahí yo creo que también volvemos a lo mismo que hablábamos antes. O sea, vos te pone un piso mínimo. Yo creo que esa tasa, esa valoración tiene que ser indefectiblemente un piso mínimo y no algo de lo cual no nos podamos mover. Porque si el acto discriminatorio fue grave, si bien la ley dice, bueno, si fuese gravísimo podrá ser al 100%, me parece que... ¿Qué es gravísimo? Claro, y eso deberíamos salirnos de esa tasación y bueno, ir a volver de nuevo al derecho común. Bien, bueno, creo que hemos podido sacar una muy buena foto de dos grandes temas relacionados con otros muchos que se han reformado con esta ley, por lo cual te comprometemos para que vuelvas a venir. No tengo ningún problema, tenemos mucho para hablar, Sí. están las presunciones, hay muchas cosas Sí. que son muy interesantes, pero bueno, por ahora ya es demasiado esto. Bien, bueno, gracias por venir, gracias por tu tiempo, la verdad, Gracias a ustedes. súper claro. Yo me Gracias. sentía como si hubiera estado en una clase en la facultad. Gracias y bueno, te esperamos la próxima. Cuando quieran a disposición.